Dame el sonido. Bueno, ahora sí, ya corregimos el error. Nuevamente estamos en vivo. Bueno, son cosas que nos pasan acá nomás en Guaraní. En otro lado sale todo bien. Tenemos alguna dificultad, se nos complica. Pero ya estamos en vivo otra vez. Enfocame los jugadores, por favor, Luz y Fuerza. Guaraní, Luz y Fuerza. En vivo y en directo. Torneo regional federal amateur. ...2025-2026... en vivo y en directo. Estábamos recién con un error de transmisión. ¿Está en vivo? ¿Estamos en vivo? Bien. Nuestro canal tiene que estar en vivo. Vamos a ver dónde sale. ¿Figura en vivo esto? Alan, controlame por favor. ¿Estamos saliendo en vivo o no? Se escucha ese, pero puede ser el viejo ese. ¿Dónde está el enlace? ¿Dónde te tira? A mí no me tira. ¿Se escucha? Hola. Pásame el enlace entonces ese, compartímelo por favor. Guaraní, Antonio Franco y Luz y Fuerza siguen 0-0. ¿En cuántos minutos ahora? 27. ¿Tenemos audio o no? Sí. Bien. Estamos en vivo y en directo desde el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Se viene Guaraní con Julián Vera. Julián Vera intenta, la pierde. Ahí lateral para Luz y Fuerza. El partido está 0-0. Sale jugando hacia atrás, hacia la izquierda ahora con Denis Benítez. Se viene Galeno, mete el centro atrás, defiende muy bien el equipo de Luz y Fuerza. Intenta con Machado por la derecha. Intenta el centro, tiro de esquina para el equipo de Guaraní por la derecha. Bueno, estamos de vuelta acá, en vivo, en directo, si te enganchás recién. Llevamos cuántos minutos, casi 30 ya, del partido. Primer tiempo, 0-0, Guaraní, Luz y Fuerza. Se viene el centro, intentan la cabecear y no pudieron. Se intenta meter por la izquierda. Ahora sí se viene nuevamente Guaraní. Intenta el pase atrás. Muy bien la defensa de Luz y Fuerza. Intenta la contra ahora muy solo. El número 8. La pelota le queda al arquero Guaraní, Flores. Bueno, ahora es dominio total de Guaraní, muchachos. Se viene Guaraní al ataque con todo. Tiene que hacer el gasto. No es de esperar, tiene que hacer sí o sí, abrir el marcador e intentar ganarlo, pero sin muchas ideas. Guaraní está dominando el juego, pero Luz y Fuerza se está defendiendo muy bien. Finalmente tenemos aquí nuestro enlace de transmisión. Tuvimos varios cortes, pero ya estamos solucionando. Estamos en vivo. Aquí está nuestro amigo Alejandro. Sí, me está preguntando si se cortó. Sí, se cortó, pero ya estamos de vuelta. Así que podés aprovechar, Alejandro, si estás allí, mandanos un audio y te sacamos en vivo nuestra transmisión ahora. Tuvimos un inconveniente aquí, estamos en vivo, pero estamos saliendo bien ahora, me informan, así que
contento por ello, así que si Alejandro quería aprovechar y mandar un mensaje, aquí te sacamos en vivo nuestra transmisión desde Corrientes, siguiendo nuestra transmisión, Alejandro Agüello, periodista profesional. Muy bien, aquí hay saque de arco para Guaraní, que está haciendo el gasto, tiene que abrir el marcador lo más rápido posible. Dale, comentarista, ¿qué aporte tenés para el partido? Atención que Vera intenta, nuestro comentarista Rojas, algo decir Rojas, saludar a la gente, no sé. No, bueno, partido sumamente difícil para Guaraní, se repite por ahí con la búsqueda por los laterales con Vallejo, con Vera y con centro. Por el sector izquierdo Galeano no puede romper la marca del 4 y del 8 cuando retrocede. Y no, lo espera bien muy fuerza, solamente a fuerza de pelota parada. Guaraní ayudó peligro el arco de... bueno, el cabezazo viene el arquero. Bueno, se repite lo mismo, sí, a fuerza de pelota parada, centro, tiro libre, es la única manera en que Guaraní no puede llevar peligro el arco de Luis Fuerza, pero en situaciones de juego no se repite la misma, no hay variante, no tiene creación de juego, Benítez no hay solución en el medio para Guaraní, y solamente depende de la subida de Vallejo, Vera y bueno, y lo que pueda hacer Galeano por el costado izquierdo. Muy bien su comentario, Rojas, gracias por el aporte. Se me están cayendo todas las cosas acá. Pero bueno. Hacemos lo que podemos, como podemos. Se viene Guaraní por la derecha con Machado. Machado abriendo para Julián Vera. Julián Vera que mete el centro, sale a cortar amarilla, la embolsa, se queda con el balón. Sin problemas. ¿Cuántos minutos tenemos de juego, Alan? Ya van 32 minutos. Muy bien, ¿cuánto me dijiste? 32. 32. 32. Se viene Machado. Atención, Machado. Este sabe, le pega. Abre. Y la buena de este Tona de Dávalos. Tiro de esquina para Guaraní, que se viene con todo el ataque buscando la apertura del marcador. Sí, tenías algo para decir, Alan. Atendemos, Alan, ahí el córner, por favor. Nos están tapando los muñecos acá. Muñeco. Nos está tapando, bueno, atender allá el córner, se viene el centro. Intenta la cabezón, le quedó la pelota, se la perdió Julián Vera. Pierna izquierda. Era la apertura del marcador, no es Vera. Ya le digo que no me estoy confundiendo por el número. Se salvó Luz y Fuerza, fue Romero. Matías Romero, Martín Romero, que intentó de zurda, no le salió. Un saludo para Alejandro Agüello de Arroda Transmisiones. Muy bien, muchas gracias. Alan, vamos a ver qué más podemos ver, si tenemos saluditos de la gente aquí. Saludamos a toda la gente de Guazú que nos está siguiendo en esta transmisión en vivo y en directo para todo Misiones y el mundo desde nuestro canal @futboleros 439. Guaraní, Luz y Fuerza empatan 0-0 con este resultado. El equipo que está pasando a los cuartos de final es el equipo de Guazú, ya que tiene una ventaja en el global de 2 goles. Perdón, de 1 gol sobre el equipo de Guaraní. Y eso ya lo deposita en los cuartos de final. Ayer Estudio Galeano dejó afuera a Brown. Brown finalista del torneo provincial. Le queda todavía jugar la segunda final contra Nacional en Piraí, la revancha. Y Estudio Galeano ayer lo dejó fuera del torneo regional, le ganó 2-1 en cancha de Mitre, haciendo local Estudio Galeano. Se viene Guaraní hacia atrás para Machado. Galván. Romero. Despeja, Luz y Fuerza. Se viene Guaraní intentando con Machado, la pelota se va afuera, lateral para el equipo de Luz y Fuerza. ¿En cuántos minutos, Alan?
a los 35 minutos. Seguimos en vivo. No te vayas. Quédate con nosotros. Hacemos transmisión de fútbol local en vivo y en directo por nuestro canal de YouTube para radiolíder.com.ar. Nuestro canal de YouTube es @futboleros499. Te preguntarás por qué el nombre es distinto. Es porque el canal de YouTube es del programa @futboleros. Del programa Futboleros. Nuestro programa que está en radio online, emisora online, radiolíder.com.ar. Allí alojamos nuestros videos, nuestras transmisiones y nuestras entrevistas. Bien, seguimos entonces. Estamos en vivo y en directo. No te vayas, quédate allí con nosotros. El partido está 0-0. Nos estamos acercando al final del primer tiempo y aquí no hay todavía apertura del marcador. ¿Cuántos minutos dijiste? Ahora es 36. Ahora van 36 minutos. 36 minutos del primer tiempo. Se viene el equipo de Guaraní atacando por la derecha. Saque de arco para Lucy Fuerza, que está haciendo su negocio, está empatando, está clasificando con este resultado. Dejanos tu mensaje, tu saludo, que te lo leemos aquí en nuestra transmisión. Sale jugando Guaraní con Benítez. Abre la cancha para Julián Vera. Galeano, perdón, metida al centro. Mauro que intenta robarla, no puede. Termina despejando Prochuk al lateral por el lado derecho, que lo va a hacer rápidamente Vallejos. Vallejos se viene. Vallejos que se mete como delantero. Mete el centro muy largo, pasado. La pelota se va por el lateral derecho para el conjunto de Luz y Fuerza, que con este resultado, reiteramos, está clasificándose a los cuartos de final de este torneo regional federal amateur. Ayer clasificó Estudio Galeano, dejó afuera a Club Deportivo Jorge Gibson Brown. Estudio Galeano debutante en este torneo. Se mete Guaraní con Galeano. Benítez. Denis Benítez. Amaga. Va a tirar el centro. Mete el centro. La pelota pasa por toda la línea del arco y se va al fondo. Saque de arco para Guaraní. Perdón, para Luz y Fuerza. Sí, poco cambió el partido, la verdad que no sigue en la misma tónica. Tarde muy floja de Agustín Vallejo y de Julián Vera, que habían sido la figura en el último partido de Guaraní en la etapa regular, pero realmente hoy no están apareciendo. Galeano tampoco aparece, Dávalo tampoco. Realmente Guaraní está dejando una mala imagen este primer tiempo. Veremos cómo se reconfigura para el segundo tiempo. Mientras tanto, Luis Fuerza aprovecha bien, está bien parado y esperando alguna oportunidad con el ataque, sí, con el único punta, el número 7, que tiene esperando ahí alguna oportunidad para atacar. Saque de arco para Luz y Fuerza. ¿Cuántos minutos tenemos jugado, Alan? Ya van 40 minutos.
Estamos terminando ya el primer tiempo. Se viene Luz y Fuerza intentando llegar de algún modo de contragolpe, regulando la energía, ya que Guaraní debe hacer el gasto. Atención, muy bien la jugada del número 7 aquí, era Segovia, intentaba la personal, no podía. Flores saca el pelotazo largo, despeja Ramírez al lateral, hay lateral para Luz y Fuerza. Ahora rápidamente para Guaraní, lo cobra. Se viene con Benítez, Denis Benítez, que abre la cancha hacia la izquierda, mete en el pelotazo para Vallejos. Se viene Vallejos, abre la cancha para Julián Vera. Julián Vera que se va hacia la derecha, va a meter el centro, toca hacia atrás. Vallejos que mete el centro muy alto. Intenta meterse Mauro Gómez, no puede. Despeja muy bien allí el defensa de Luz y Fuerza. Lateral para Guaraní desde la izquierda. Te recordamos que estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, @Futboleros439, con el partido entre Luz y Fuerza y Guaraní desde el estadio de Guaraní. Partido que está 0-0. Estamos ya en cuántos minutos de este primer tiempo. 42. 42 minutos de este primer tiempo, 0-0. Estamos en vivo y en directo a través de nuestro enlace que te pasamos allí. Tuvimos un par de cortes en la transmisión, pero ya lo solucionamos. Así que te invitamos a que nos sigas en este enlace que compartimos para que pueda ver este partido entre Guaraní y Luz y Fuerza por el torneo regional. Se viene Vallejo, mete el centro al medio. Rápidamente despeja Batista al córner. Córner desde el lado izquierdo para Guaraní. Antonio Franco, que se viene con todo en búsqueda de la apertura del marcador. Centro y saca muy bien Ojeda, lateral para Guaraní. Se viene otro centro al medio, despeja muy bien Ramírez. Se viene Denis Benítez. Denis Benítez intenta la personal, la pierde. Ahora se viene nuevamente Denis Benítez para Guaraní. Vallejos, mete el centro Vallejos. Falta contra el defensa de Luz y Fuerza. Se vio claramente la falta. Tiro libre para Luz y Fuerza. Está por terminar el primer tiempo. 0-0. Resultado que lo pone a Luz y Fuerza en los cuartos de final de este regional federal amateur. Equipo que está haciendo historia a nivel futbolístico provincial, ya que llegó muy alto en la liga, en el torneo provincial, la FEMIFU, y ahora en el torneo regional. ¿Algo para decir, Rojas? No, que parece que en todo momento Guaraní se lo vio acelerado, como parece que el plan era buscar rápido el primer gol y que se larga el partido, porque no se entiende cómo no hay variante. El único argumento es tirar centro. A algunos, bueno, le puede caer servido a Mauro Gómez, pero no muestra variante. Básicamente creo que la idea fue rápidamente buscar el primer gol, el empate en la serie y que salga el partido para buscar por ahí algún tipo de una jugada un poquito más elaborada, pero básicamente Guaraní sin argumento. Y Luis Fuerza, bueno, bien parado y por supuesto aguantando el resultado y esperando para contraatacar. Saque de arco para Luz y Fuerza.
Estamos terminando el primer tiempo. Pelotazo largo arriba. Cabecea al defensa. Falta del defensor de Guaraní de Galván. Al cabecear la pelota le pegó un cabezazo en la nuca al jugador de Lucifuerza, en lo que vio el árbitro, y cobra la falta en favor del equipo visitante. Tiro libre para Lucifuerza entre Cardoso y Carula. Cardoso o Carula, uno de los dos le pega. Va Cardoso, mete el centro. La intenta pegar como viene cuando el árbitro dice que ha finalizado el primer tiempo. Lucifuerza y Guaraní están empatando 0-0. El equipo visitante está haciendo su negocio, está clasificando a los cuartos de final de este torneo regional federal amateur. Te esperamos, Alejandro, para tu comentario. Enviarnos tu mensaje de audio al celular. Te lo sacamos en vivo. ¿Algún comentario que quieras hacer sobre este partido o en general sobre el torneo? ¿Algún saludo en especial? Estamos esperando enviarnos acá a este número de WhatsApp de donde estás escuchando el audio. Te esperamos tu mensaje. Mientras tanto, nosotros cortamos el audio, pero subimos en vivo desde el estadio. Vamos a descansar un poquito y después retomamos para el segundo tiempo.
Muy bien, estamos de vuelta aquí para comenzar el segundo tiempo. Ya están saliendo los jugadores. Vamos a compartir un audio que nos envió nuestro gran amigo desde Corrientes, Alejandro Agüello, periodista profesional de A Rodar Transmisiones. Ahí nos dice nuestro amigo Alejandro. Le mando muchos saludos, queridos amigos ahí de Misiones, a mi amigo Jorge, a su hijo, gran camarógrafo Alan, que lo estoy viendo aquí en la foto. Y bueno, le mando un abrazo gigante. Estoy mirando su transmisión porque aquí en Corrientes han prohibido la transmisión del partido de Matillú, que solemos seguirlo con A Rodar Transmisiones, porque según ellos la dirigencia dice que las transmisiones hacen que la gente no venga a la cancha. Y como le mandé la foto hace un ratito a nuestro amigo Jorge, ahí de Futboleros, se ve reflejado en las tribunas que no es por las transmisiones justamente lo que la gente no va a la cancha. Así que bueno, le mando todo un saludo gigante a todo el equipo de Futboleros, ahí a la hija de nuestro amigo Jorge también, al señor Rojas, que no conozco su nombre, pero le mandamos un abrazo aquí desde Corrientes. Estoy mirando aquí cómodamente en mi televisor, así que está saliendo de 10 la transmisión. Felicitaciones, chicos, a seguir metiéndole para adelante y ojalá que bueno pueda pasar el mejor equipo de Misiones hacia la próxima ronda. Muchísimas gracias, Alejandro Agüello desde Corrientes, muy amable de tu parte enviarnos el saludo. Gracias por estar allí con nosotros conectados. Nosotros aquí ya arrancó el encuentro. Va un minuto de juego de este segundo tiempo. 0-0 Guaraní y Luz y Fuerza. El equipo visitante está clasificando a la siguiente ronda del torneo federal, mientras vemos que se viene al ataque Guaraní. Una falta al borde del área. Tiro libre para Guaraní. Sí, en Guaraní salió Eni Benítez y entró Enzo Cale en 17. Segunda jugada, la segunda situación de peligro que está generando el jugador que recién ingresó. Así que creo que por ahí está la dinámica de Guaraní en Cali, juntándose por la derecha con Vallejo y con Alan Vera. No, con Julián Vera. Tiro libre por el lado derecho para el equipo de Guaraní. Antonio Franco, que se viene con todo en búsqueda de la apertura de marcador. Partido muy complicado se le está haciendo a la franja, ya que tiene que abrir lo más rápido posible el marcador si pretende clasificar de manera directa sin ir a los penales. Tiro libre que rebota en el jugador, le queda Vallejo, no le pega, abre hacia la derecha para Julián Vera, intenta Julián Vera, sale jugando, queda. Saque de arco para Luz y Fuerza. 0-0, segundo tiempo entre ambos equipos. Saludamos a toda la gente de Iguazú que nos está apoyando con esta transmisión. Gracias a todos ustedes por estar allí presentes con nuestra transmisión con Futboleros. Transmisión que la hacemos con mucho esfuerzo, trabajando de manera particular para financiar nuestros trabajos. No recibimos subsidios de ningún tipo, provincial, estatal, municipal, absolutamente de nadie más que de nuestros propios recursos, que por cierto cuestan y mucho, pero nos gusta transmitir fútbol y por eso nos hacemos presentes cada vez que podemos en los estadios. La idea es brindar una alternativa más a todas las personas que quieran ver a su equipo jugar y no puedan venir a la cancha. No competimos contra nadie. Para nosotros no es una competencia, es un servicio a la comunidad de las personas que quieran ver a su equipo y no tienen la chance
de poder hacerlo yendo a una cancha. Ese es nuestro objetivo principal. Si por ahí alguien quiere publicitar con nosotros, sería espectacular. Entonces nos van a ayudar de alguna manera a compensar nuestras inversiones. Siempre es bueno recibir una ayuda extra a voluntad de cada una de las personas que nos siguen en nuestras transmisiones. Aquí se viene el equipo de la franja, recibe el número 11 Dávalos, se viene Guaraní con Julián Vera, toca hacia atrás para Machado, Machado abre la cancha hacia la derecha para Galván, Galván que mete un pelotazo largo para Julián Vera jugando de win izquierdo, ahora delantero izquierdo, se mete hacia adentro, mete el centro cerrado, pierna derecha, defiende muy bien el equipo de Fuerza, bien armado Luz y Fuerza en defensa, un equipo que está evidentemente dejando que Guaraní haga el gasto y aguantando y ver si puede aprovechar alguna contra para terminar de fulminar la serie a su favor. Es lo que estoy viendo yo desde aquí, ¿no? Guaraní con Dávalos, mete el centro atrás, Galván, rechaza Batista, la pierden, le pega Rastrerón, fuerte, amarilla que la pierde, queda Mauro, se pierde el gol Guaraní, una falla de Jorge, amarilla, el arquero de Luz y Fuerza la pierde, Mauro la recuperó, atento allí, y se morfó el primer gol de la tarde que habría marcado para Guaraní. Gran oportunidad desperdiciada, lamentablemente. La verdad que sí, se le escapó el arquero, no la pudo contener de primera y bueno, viene Mauro Gómez y la remata, pasa por arriba del travesaño. Gran dinámica en Guaraní, tuvo un minuto con el cambio de posición que hizo de derecha a izquierda, Julián Vera pasó a la izquierda para juntarse con Galeano y por la derecha quedó Vallejo con Calen, que están dando mucho dinamismo, mucha explosión por los costados. Creo que por ahí puede estar el cambio de actitud guaraní en estos tiempos, ¿sí? Se viene Guaraní al ataque, la pierden allí los defensores aguerridos que tienen Luz y Fuerza, la gana muy bien, sale jugando, presiona a Calem que toca a Vera, la queda Galeano, la pierde Galeano, la recupera, mal pase, le queda a Calem, Vallejo que mete bombeada para ver si la podía bajar Mauro Gómez, ayuda, tira al lateral para el equipo de Guaraní que está atacando en estos momentos. Tenemos un mensaje, dice Judith, hola, hermoso, se ve, gracias Judith por estar allí con nosotros, un beso grande para vos que nos estás escuchando. Judith, mi esposa está mirando partido, gracias por comentar desde casa, nos indica que está saliendo todo bien. Bueno, saque de arco para el equipo de Luz y Fuerza que está haciendo su negocio. ¿Cuántos minutos llevamos jugados, Alan? 7 minutos desde el segundo tiempo. ¿Cuánto? 7. 7 minutos del segundo tiempo, se viene Galeano. Atención que sabe, engancha hacia adentro, le quiere pegar, le queda Julián Vera, le va a pegar desde afuera del área, tira Galeano, tira Vera, rebota amarilla, otra vez Galeano, otra vez amarilla, se queda con el balón, salvándose el equipo de Luz y Fuerza. Guaraní intenta con una y otra llegada. Segundo de rebote queda el arquero. Sí, evidentemente le está molestando el sol, el arquero le está pegando de frente, no era así en el primer tiempo. Veo que se está cubriendo y el sol te juega en contra siempre. Si te da de frente te juega en contra. Lateral por el lado izquierdo aquí para Guaraní. Sí, o también puede ser que lo está exigiendo más Guaraní, por ahí está en la presión, por ahí bueno, puede generar esos errores, pero llamativamente es 2 rebotes, bueno, viene
ataca Guaraní, bueno, ahora viene el arquero. Muy bien, amarilla nuevamente con el balón. Intenta el equipo de Guaraní que se viene con todo el ataque. Tiene que abrir el marcador rápidamente porque corre el tiempo y este resultado a Guaraní no le favorece para nada. Se viene Julián Vera, intenta salir jugando hacia arriba. Ahora se viene Guaraní nuevamente, falta. Pedían falta, dice que no el juez. Grito desaforado en la tribuna, se viene Galeano. Mete el centro, de bota en amarilla. Saca el defensa. Se viene Guaraní, le pega muy mal. Machado intentó pegarle al arco y no le salió el tiro. Saque de arco para Luz y Fuerza. Se viene Luz y Fuerza al ataque. Puede llegar aquí el gol. Si llega el gol aquí de Luz y Fuerza, se termina todo. Tiro libre para Luz y Fuerza. Le va a pegar Martínez da Silva. Centro a Flores sin problemas. Mete Flores, pelotazo largo. Mira, aquí la baja. Defiende muy bien. Batista, pelotazo largo. Saque de arco para Guaraní. Va a ser clave el tema de la condición física, con esta tarde calurosa, con la intensidad que están desplegando. Estoy viendo algunos jugadores de Luz y Fuerza empezando con algunos signos de desgaste físico, empiezan a tocarse los calambres, empieza a trabarse las piernas, la rodilla. Así que bueno, creo que esa va a ser una partida ahora, un factor que puede ser determinante en alguno de los equipos para poder llevarse la victoria, ¿no? La condición física y principalmente debido a la intensidad del calor que estamos teniendo, ¿no? Intenta con centro, el juez de línea cobra offside, tiro libre que favorece al equipo visitante. Sigue pasando el tiempo, me imagino la desesperación del equipo de Guaraní, que tiene que abrir el marcador lo más rápido posible. Muy bien, se viene Luz y Fuerza, pelotazo largo. Intenta allí sacarla. Se quejan de todo, a veces pasa el tiempo. ¿Cuántos minutos llevamos jugados, Alan? Llevan 13. ¿Cuánto? 13. 13 minutos. 13 minutos de este segundo tiempo. Si querés dar vuelta a un resultado de un gol, tenés que invocar ahora, dentro de los primeros 15. Si no, después se hace todo muy cuesta arriba. Empiezan a jugarte en contra los nervios.
la verdad que estaría bueno que los partidos comenzaran con estas temperaturas ya más tarde, ¿no? No sé qué opinás vos, Rosa. Sí, claramente, sí, totalmente. No, muy difícil para el público y para los jugadores, obviamente, ¿no? Ahora para la noche, a las 20 horas, ay, Dios mío, ¿qué pasó ahí? ¿Qué le pasó al defensa de Luis Fuerza? ¿Lo viste? Se le rebaló la pelota. Se le rebaló la transpiración. No queda otra explicación. Atención que viene allí el centro. Saca amarilla luego el defensa. Se salva Luis Fuerza. Sigue insistiendo Guaraní. Quiere abrir el marcador. Necesita abrir ahora lo más rápido posible. Muy buena chilena del número 10 Galeano. Amarilla la despejan 2 veces. Lateral para Guaraní. Guaraní sigue insistiendo. Mientras que en Luz y Fuerza se prepara un cambio. David Bisbal parece que va a entrar en Luz y Fuerza. ¿Lo viste vos a David Bisbal o no? En Luz y Fuerza. Idéntico, parecido que tiene el jugador de Luz y Fuerza. Mientras que en Guaraní sí. Otro cambio. Ingresa Emanuel Báez. A ver si le da juego a Guaraní. ¿Qué opinás del cambio, Rojas? Y el cambio obligado, sale un defensor, pone a un volante de creación, no le queda otro a Guaraní que ir a buscar el partido. Usted dice, Rojas, que va después de ser desequilibrante ahí. Bueno, siempre hay un partido para que se destape los jugadores, para la oportunidad para que se puedan destapar. Creo que puede ser y si no es hoy, ¿cuándo será, no? Emanuel Báez, el Leo Messi misionero o no? ¿En serio? No sé, ¿vos qué opinás? Es un gran jugador, pero... A la pucha, le tiraron una silla plástica de la general allá. ¿Tomaste eso? Un hincha tiró una silla. Mirá la silla plástica que tiró. ¿Qué está pasando allí? Ah, para que levanten al jugador, fue como una ironía. De vuelta, recalco el tercer rebote que da el arquero, pero ahora se lo vio, después rebote, se lo vio enojado consigo mismo. Parece que está cometiendo errores que no son propios quizás de él, pero se lo vio en el tercer rebote, hizo un gesto de descontento evidentemente con su actuación, pero ya van varios. Bueno, si estás mirando y querés escribirnos, envíanos tu mensaje, tu saludo, decinos desde dónde nos está mirando y allí te saludamos. Si sos de Iguazú, mandanos tu mensaje, te lo leemos. Estamos en comunicación permanente con gente de prensa de Iguazú, así que mandamos un gran abrazo y un saludo a la gente de Iguazú y se conecta con nosotros. Viene mientras tanto el córner para Guaraní. Le quedaba a Calen que no puede empalmarla, sale jugando el equipo de Luz y Fuerza con el recientemente ingresado Rivas. Ahora se viene Guaraní por la derecha. Julián Vera, la pierde Vera. Allí se viene Rivas. Falta contra Rivas. Se ponen nerviosos algunos jugadores. Muchas gracias a todos los televidentes que están conectados a nuestra señal de YouTube, @futboleros439. Muy agradecido con todos ustedes. Gracias a todos ustedes por estar allí presentes, mientras que va a ingresar justamente el número 14, el número 16 a Luz y Fuerza. Va a ingresar Díaz con la 14, Corbalán con la 16. Dos cambios de refresco para el equipo de Luz y Fuerza, que en estos momentos ya está en cuartos de final del torneo regional y se enfrentaría contra Estudio Galeano, que ayer dejó afuera al Club Deportivo Jorge Gibson Brown. Mientras tanto, amarilla, el arquero de Luz y Fuerza está esperando que se realicen los cambios para poder así ejecutar el tiro libre. Amarilla mete el centro. La pelota que se viene para Segovia.
Lateral para Guaraní por la derecha. Rápidamente saca con un pelotazo. Allí la queda para Díaz. Segovia. Se viene Lucy Fuerza. Atención que Lucy Fuerza ahora está jugando de contra. Muy bien, era la intentona de Manuel Báez. La pierde allí. Se viene al ataque Romero. Apila 1-2. Falta contra Romero. Tiro libre para el equipo de Guaraní. Y este tiro libre lo puede favorecer al equipo del local si sabe ejecutarlo correctamente, si tiene un buen pateador de tiros libres como puede ser Mauro Gómez o Emanuel Báez. Puede venir aquí la apertura de marcador que tanto está necesitando la franja. Abrir el marcador a como dé lugar y después jugar el resto del tiempo para ver si puede concretar el segundo gol que le permita pasar directamente a los cuartos de final. Mauro Gómez justamente perfilado para pegarle a la pelota. También le pega a Galeano de muy buena pegada en los tiros libres. También se perfila a Julián Vera. Le va a pegar Mauro. Mauro rebota en la barrera. Sin peligros. Viene Vallejo por la derecha. Mete el centro Vallejo. Cabezazo de Calen. Amarilla. Canchereándola para de pecho. Y toma la pelota con sus manos. Muy bien. Entonces saca amarilla. Vamos con 20 minutos de este segundo tiempo. Entra a jugar la desesperación ya en el equipo local. Y en ese juego no debería caer porque todavía tiene 25 minutos. Tiene que igualar la serie primero con algún gol. Se viene Guaraní con Adami. Pegale a Adami de zurda. Le queda a Manuel Báez. La pierde Báez. Recupera el defensa de Luis Fuerza. Sale jugando. Ahora viene pelotazo largo para la corrida de Segovia. Atención que Segovia le gana. Puede venir ahora acá. Muy bien Flores. La baja muy bien el jugador de Luis Fuerza. Corbalán para Segovia. Atención que Segovia sabe. Se mete Segovia. Allí la tiene ahora Rivas. Díaz. Le pega a Silva desde lejos. Flores contiene sin problemas el balón. Sale jugando Guaraní. Pedimos disculpas a la gente que estaba enganchada desde el comienzo de nuestra transmisión. Tuvimos dos cortes. Algunas cosas que siempre pasan aquí cuando venimos a transmitir. Falta de señal, de fuera, una interferencia y siempre corta. Tenés que volver a empezar. Estamos también estrenando cámara nueva, así que por ahí tenemos algunas dificultades hasta que lo podamos poner bien en funcionamiento. Recién le estamos agarrando la mano porque buscamos siempre mejorar la calidad de nuestra transmisión. Sobre todo yo soy muy exquisito en ese tema. Me gusta que las transmisiones tengan buena calidad de imagen y sonido. Y estamos intentando mejorar con paciencia y con mucho trabajo. Atención que se viene Vanela para el pecho. La despeja muy bien y corre Segovia. Atención que si Segovia gana aquí, pero va a ganar Vallejo. Segovia que forcejea. Gana Segovia. Segovia la recuperó. Muy bien Segovia. Rivas. Se viene Da Silva. Da Silva para Rivas. Atención. Mete el centro. La saca allí muy bien el defensa de Guaraní. Atención que no te podés descuidar con Lucy Fuerza porque te puede hacer un gol de contra liquidando así la serie. Pelotazo para Galeano, la baja de cabeza muy peligroso para el arquero. Amarilla, choca con el Galeano, falta de Galeano contra el arquero. Tiro libre para Lucy Fuerza.
Te estábamos comentando que estamos estrenando hoy, gracias a Dios, después de una inversión que hicimos, una cámara nueva que estamos probando. Justamente hoy la estamos estrenando con un dispositivo de transmisión nuevo. Entonces, hasta que por ahí le agarremos la mano, tuvimos algunos cortes. Pero ya pronto vamos a mejorar todo esto, así que todo requiere trabajo, sacrificio, esfuerzo. Somos un medio totalmente independiente, no tenemos subsidio de nadie, ni del municipio, ni de los clubes, ni del gobierno provincial, ni del gobierno nacional. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí vos estás del otro lado mirando y decís, bueno, a este le paga. No, nosotros no nos paga nadie. Nosotros trabajamos así como algunos jugadores que trabajan y juegan. Bueno, nosotros hacemos lo mismo. Trabajamos y vamos invirtiendo en nuestro equipamiento. Y si por ahí te nace de corazón querer colaborar con nosotros, será muy agradecido de nuestra parte y muy bienvenido toda ayuda voluntaria de los que quieran aportar. Nosotros también vamos a dejar bien en claro que no competimos contra nadie. Esto para nosotros no es una competencia, es un servicio, es una alternativa más que brindamos a la comunidad futbolera que quiere ver a su equipo, a su familiar, a su hijo, a su primo, a su tío, a su amigo jugando en un club y no pueden ir a la cancha. Bueno, nosotros tenemos esta otra alternativa. Con limitaciones, obviamente tenemos nuestros inconvenientes, pero seguramente vos que estás del otro lado, cuando no haya ningún medio tradicional que esté transmitiendo a tu equipo y estemos nosotros, seguramente te vas a poner contento con nosotros y eso a nosotros ya nos llena el corazón de alegría, saber que podemos alegrar a gente de otros lugares que pueden ver los partidos de su equipito querido, de su club, de sus familiares o amigos que estén jugando en un partido. Somos una alternativa más. @futboleros439. Entonces seguimos aquí en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Tenemos aquí al costado algunos hinchas del equipo visitante. Estoy viendo los comentarios, no se puede comentar, pero la verdad se ve increíble. Bravo, excelente transmisión. Bueno, muchísimas gracias. Una colega periodista de Iguazú nos estaba escribiendo a mi línea de WhatsApp. Muchísimas gracias. Si podés enviarnos tu nombre completo y te saludamos. Y a vos y a quien quiera saludar, mandame acá el número privado de WhatsApp y te mando saludos. Muchísimas gracias por tu comentario. La verdad nos llena el corazón de alegría que profesionales como usted nos esté dando estos comentarios. Muchísimas gracias a periodista de Iguazú. No recuerdo si me había dado su nombre anteriormente, estuvimos conversando en la semana. Muy agradecido contigo, sí, muchísimas gracias. Seguimos aquí en vivo. Saca el equipo de Luz y Fuerza, se viene al ataque con Segovia. Ya estoy contigo, Rojas, aguantarnos un minuto. Se viene Martínez da Silva. Mete en el centro largo. Atención que si la gana puede venir aquí el gol Corbalán. Muy bien, la aprieta de defensa de Guaraní. Saque lateral desde la línea derecha que García Rojas. No, me hace acordar mucho que el partido contra River por el torneo regional, que a los 2 minutos de finalizar el partido sale el remate de Machado. ¿Sí? Su brazo fue un golazo. Parece que lo único a lo que se puede apostar es eso, Guaraní, un remate salvador, algún cabezazo, algún tiro libre, pero no se ve en el parte del juego, se ve que genera esa posibilidad. Lamentablemente el que hizo el gol ya salió aquella vez, así que bueno, veremos quién es el héroe en esta tarde de Villasarista que puede salvar a Guaraní. Muy bien, ¿cuántos minutos de juego? Atención, con ambos laterales ya hablan. Se viene da Silva. La pierde, la gana el equipo de la franja. Sale jugando rápidamente. El tiempo pasa y tienen que abrir el marcador si quieren pasar. Muy bien, la despeja Brochuk. Mete el pelotazo al medio. Aquí le queda Vallejos. Sale Guaraní. Se viene al ataque Guaraní con Calen hacia la derecha.
Viene con todo el equipo guaraní intentando bien marcador, mete el centro. Guaraní. ¡Qué cabeza! Leonardo Galeano abre el marcador para el equipo local y se pone en ventaja por 1-0 a los 29 minutos de este segundo tiempo. De cabeza pone en ventaja e iguala la serie. Guaraní 1, Luz y Fuerza 0. Este partido se va así a los penales. Bueno, vino el cabezazo Salvador, después del centro de Calen, salió la marca al número 8 en la Luz y Fuerza. Debe ser la segunda vez que Galeano puede progresar por ese sector. Lo estaba marcando el número 8. Hasta ese momento el número 4 venía haciendo un buen partido, el número 4 de Luz y Fuerza. Perdió la marca el número 8 en el relevo y ahí viene el gol de Galeano. Saludamos muy especialmente a Miriam Martínez de Impacto Noticias 24/7, Miel, canal oficial. Gracias, muchísimas gracias para vos, Miriam Martínez, que nos estás siguiendo a nuestra transmisión. Muchísimas gracias por tu comentario. La verdad que periodistas profesionales como vos que nos den una voz de aliento para nosotros es muy importante. Muchísimas gracias, Miriam. La verdad nos alegra y mucho tenerte con nosotros en nuestro canal como una de nuestras seguidoras y compartiendo nuestra transmisión. Atención que se viene ahora Guaraní, va a tener que hacer el segundo gol si quiere pasar directamente. Dávalo le pega y amarilla. Jorge se queda con el balón. ¿Algún comentario, Rojas? Atención que se viene Vallejos. Mete el centro. Amarilla en bolsa y se queda a dormir ahí abajo con el balón. Atención, falta allí, un empujón allí, claro, empujón de Romero sobre Cárula. El árbitro dejó pasar como que si no vio nada, pero fue falta del jugador de Guaraní. Atención que estas cosas también las debemos marcar. Cuando vemos la falta tenemos que decir, muchachos, eso fue falta. Un empujón contra Cárula. Lo envió a la línea. Atención que se viene Guaraní. Ahora Luz y Fuerza va a tener que salir a buscar el empate. Si no quiere ir a la definición por penales, Díaz mete el pelotazo largo. Se viene la pelota, le pica a Flores y se queda Flores con el balón. Se viene Julián Vera. Julián Vera la toca. Abriendo la cancha, atención que le puede quedar a Mauro Gómez. ¡Mete golazo! ¡Gol! Mauro Gómez fue el que pateó y puso un defensor la pierna y la pelota se metió para que Guaraní le esté ganando 2-0 en 33 minutos de este segundo tiempo al equipo de Iguazú. Luz y Fuerza. Con este resultado, la franja se está ubicando en los cuartos de final del torneo regional federal amateur, pero aquí todavía no termina el partido. Atención que Luz y Fuerza con un descuento estiraría la definición a penales.
Pero Guaraní está ahora jugando con la calma de tener la ventaja de 2 goles. Sí, tarde negra para el jugador ingresado número 14 de día, que fue quien quiso desviar el remate de Mauro Gómez y termina metiéndola a su propio arco. Bueno, ahora está Guaraní está con todo el envío anímico, obviamente, y Lufuesa va a tener que salir un poco a ver si puede descontar. Pero bueno, ya estamos ya prácticamente terminando el partido. Veremos con qué propone Lufuesa ante esta parte para poder de alguna manera descontar. Bien, gana Guaraní 2-0 y está pasando los cuartos de final. Tenemos 35 minutos de este segundo tiempo. Guaraní está ganando. Lo que tenía que hacer era ganar por 2 goles y lo está consiguiendo hasta el momento. Gana Guaraní por 2-0. Está pasando los cuartos de final. Vamos a ver si tenemos aquí algunos comentarios de la gente. Miriam Martínez dice, a ver Alan, si te animas a leer. Miriam Martínez comenta, ahora sí se ve excelente. Miriam comenta de vuelta, gracias, excelente transmisión. Miriam Martínez, muchísimas gracias por tu comentario de aporte. Te saludamos muy especialmente por ser nuestra colega periodista de Iguazú, provincia de Misiones, siguiendo y apoyando nuestra transmisión. Muchísimas gracias a vos por estar allí presente y también a todos los colegas que nos siguen desde diferentes partes de la Argentina y del mundo, como Alejandro Arguello desde Corrientes, periodista, locutor, productor de contenidos audiovisuales. Saludamos muy especialmente a vos, también Alejandro, que nos seguís siempre desde Corrientes. Y también saludamos muy especialmente a todos los hinchas de Luz y Fuerza que nos están sintonizando en estos momentos, siguiendo nuestra transmisión, a los hinchas de Guaraní que también nos siguen desde diferentes partes del mundo en este partido definitorio por un lugar en los cuartos de final del torneo regional federal amateur, cuarta categoría del fútbol argentino. Los que logren el ascenso en este torneo ascenderán al torneo Federal A de la próxima temporada. Recordamos que Estudiantes de La Plata salió campeón anoche del fútbol argentino, venciendo por penales al Racing Club de Avellaneda de Gustavito Costas. Se viene un tiro libre peligrosísimo para Guaraní. Le puede pegar Rivas. No le pegó Rivas, finalmente le pegó Corbalán. La pelota se va por línea de fondo y hay saque de arco para el equipo de la franja, que gana por 2-0. Rojas, ¿algún comentario? No, simplemente que yo hoy, antes de que haga Galeano, creo que eran los candidatos a recambio, poner un delantero más punzante, pero bueno, prácticamente fue el que abrió el partido. Los goleadores son así, a veces bueno, no aparecen, no tienen una buena tarde y de golpe se destapan y bueno, de la nada te hacen en este caso un buen centro de Calen y cabecea solo. Creo que la segunda vez que le puedo ganar a los defensores Galeano por el sector izquierdo. Se viene Guaraní al ataque por la izquierda, despeja Luz y Fuerza. A las 20 horas, aquí en este mismo estadio, juegan las chicas de Guaraní contra el equipo de AEMO de Oberá por la final zona sur del torneo provincial del fútbol de Misiones. ¿Qué hace Roja? ¿Nos quedamos la transmisión para las chicas o no? ¿O tiene otra cosa que hacer después? Bueno, acá nos quedamos. Bueno, vamos a ver si podemos quedarnos a transmitir también ese partido. No creo, no muchachos, no le vamos a mentir.
Hoy vinimos para esto en otro momento, estaremos con gusto transmitiendo el partido de las chicas de Guaraní, también de Atlético Posadas, y te invitamos a que nos sigas en los próximos días con los partidos de los playoffs de la Liga Posadeña de Fútbol. Algo atendemos allá, por favor. Hay una mano clarita ahí del jugador de Guaraní, el árbitro dijo siga. Fue de Manuel Báez, mano ahí. Bueno, alguna faltita medio que se la dejó pasar el referee, ¿no? No sé qué opina usted, Roja. Sí, no, pero no tuvo incidencia, creo que no. Fue pasó bastante desapercibido, creo que muy poco error el árbitro. Me parece que fue bastante regular su tampoco para halagarlo, ¿no? Pero bueno, que cumplió con lo que tiene que hacer, que básicamente dirigir el partido lo más equilibrado posible. Bueno, se viene Luz de Fuerza, atención que puede venir algún golcito aquí. Si viene un gol, Guaraní tendría que definir en los penales. Se viene Cardoso, la pierden allí, Calen que va al piso. Otra vez Rivas, mete el centro, la despeja y hay mano del jugador de Guaraní, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Tremendo zurdazo, a destiempo le dio con todo. Más o menos una operación de apéndice le hizo a Manuel Báez, creo que está en el piso. No sé qué viste acá, Roja, una patada de kickboxing fue esa que... Sí, bastante fuerte. Bueno, fue a destiempo, el jugador no fue intencional. Se ve claramente que él va a la pelota, le gana en velocidad al jugador de Guaraní y lo termina lastimando. Estas cosas suelen suceder. Con la inercia de la velocidad ya no pudo frenar. Claro, a mí me solía pasar antes que yo siempre era más rápido que el rival, entonces le ganaba y me terminaba haciendo una falta tremenda. Y yo aprovechaba y escandalosamente pedía la falta. No sé si jugando al fútbol, Roja, usted hizo una escandalizada así pidiendo falta. ¿Alguna vez le tocó, no? No, yo era jugador bastante limpio para robar la pelota. Un 5 tipo redondo, ¿viste? De esos jugadores que... Ah, exquisito de calidad, no era un 5 tipo Blas Junta. No, nunca. Mira, amarilla intenta sacar, Mauro Gómez lo bloquea, le rebota, cobra tiro libre el juez. ¿Cuántos minutos tenemos, Alan? Ya van 41. ¿Cuánto? 41. 41 minutos, 4 minutos y termina este partido. Están como locos los integrantes del cuerpo técnico de Luz de Fuerza pidiendo falta, tarjeta contra Mauro Gómez, allí que molestó al arquero. Se viene Manuel Báez, la pierde Manuel Báez. Ahora se viene Luz de Fuerza con Ramírez, Carula hacia atrás para Rivas. Martínez Silva, perdón. Recupera aquí el equipo de la franja. Mete el pelotazo. Prochuk la toca hacia atrás para Amarilla. Amarilla que la para con derecha, le pega con izquierda. Díaz que se queda con Mauro, la gana Díaz. Mete el pelotazo Díaz. Falta en favor de Luz y Fuerza. Tiro libre, hubo una falta contra Da Silva. Hay tiro libre para Luz y Fuerza. Le va a pegar Rivas. Va Rivas, se incendia la hinchada Guaraní, alentando a su equipo con alegría porque está clasificándose a los cuartos de final. Viene Rivas el centro, atención, le pegó solo al 5, sale Flores. Temblor en el área de Guaraní. Si llega a venir aquí el descuento, vamos a penales directo. Y los penales, si no los practicás, el árbitro está adicionando 3 minutos parece. 3 minutos aparentemente adiciona el juez en este partido. Se viene Guaraní clasificándose a los cuartos de final del torneo regional Federal Amateur, dando vuelta al resultado en el global ahora 3-2 a favor de Guaraní. Amarilla que la saca, la recupera Julián Vera.
La recupera ahora el jugador de Luz y Fuerza, Rivas. Habilidoso Rivas, falta de Mauro Gómez, tiro libre. Para Luz y Fuerza, que se viene con todo ahora, buscando el descuento que le permita meterse en los penales. Jugó el arquero Flores en la última jugada de peligro, tardó en salir y bueno, quedó esa pelota bollando y solamente la puede agarrar el arquero, pero no jugaba bastante y más prácticamente al finalizar el partido, ese tipo de jugadas te pueden dejar afuera del torneo, así que y está atento ahora mismo más que nada la defensa ahí con los tiros libres de Luis Forza. Bueno, el juez está pidiendo asistencia para el jugador de Guaraní. Acalambrado el jugador, según lo que vemos desde aquí. Mientras tanto, la hinchada de Guaraní se divierte con las bengalas. Bueno, recordamos, Guaraní hace bastantes años que descendió del Nacional B, aquel gran ascenso conseguido con Chaucha Bianco, hoy Telmo Gómez como su ayudante. Desde el Federal B hasta el Nacional B llegaron. En esta cancha vinieron a jugar Argentinos Junior en aquel momento en el que jugaba Riquelme para Argentinos, y también Guaraní logró la clasificación en ese tiempo en la Copa Argentina, donde dejó afuera Arsenal de Sarandí. Luego dejó afuera también a Argentinos Junior con gol de Polaco Trotsky, que jugaba de 9, y luego jugando contra Boca perdió 4-0 en San Juan. Una lástima que esa Copa Argentina tenga sedes tan lejanas de los equipos que participan, porque qué lindo sería que vayan a las provincias a jugar y no en sedes neutrales. Entonces así sería más federal, a mi entender, un torneo de ese tipo. Se viene Luz y Fuerza, le pega con todo Ramírez, la pelota se va por arriba del travesaño, saque de arco para Guaraní, que se está asegurando su pasaporte a los cuartos de final de este torneo regional federal amateur. Se viene Guaraní con Galeano, el autor del primer gol. La pierde Galeano. Sale jugando rápidamente con Rivas. ¿Cómo estás, Alan? Muy bien. ¿Qué tal esa cámara nueva? Muy copada, la imagen es mejor, muchísimo mejor que la anterior. ¿Te gusta la cámara nueva? Sí, me está encantando. Muy bien, Alan, nuestro camarógrafo, Alan Fernández. Nuestro camarógrafo que está acá laburando desde que arrancamos con este proyecto Futboleros del torneo regional anterior, junto a Guaraní de Antonio Franco. Y de allí fuimos incursionando con otros clubes también. Y de a poco vamos invirtiendo para mejorar día tras día en todas nuestras transmisiones. Se viene amarilla indicando váyanse todos al área, que va a meter un pelotazo al área, tiro libre en directo para Luz y Fuerza. Mete el pelotazo largo, lo despeja el defensa de Guaraní, la pelota le queda a Rivas, toca hacia atrás para Cardoso, que la pega allí otra vez Cardoso, otro pelotazo que mete Vallejos, amarilla el arquero jugando a la derecha, la pega con Mauro, atención si Mauro puede hacer el tercero aquí, Mauro la coloca, se
sentencia a la historia aprovechando la falla del arquero Amarilla, colocando así el tercer gol de la tarde para Guaraní en 49 minutos de este segundo tiempo. Guaraní asegura su pase a los cuartos de final. Gran falla del arquero Amarilla y gran oportunismo de Mauro Gómez. Sí, con los rebotes y con los saques de arco, el arquero venía cometiendo errores. Había 3 o 4 que había sentado a sacar y le había rebotado uno en la espalda del compañero y otro en la espalda de Mauro Gómez, que le cobró, estaba digamos, bastante entorpeciendo la salida, pero se venía viendo que por ese lado iba a venir uno de los goles, ¿no? Ya sea por rebote o de esta manera, error del arquero, la salida y el gol de Mauro Gómez para liquidar el partido. Terminó el partido. Guaraní clasificó a los cuartos de final. Eliminó a un durísimo equipo como el de Luz y Fuerza de Iguazú. El resultado es un tanto mentiroso por cómo se desarrolló el encuentro, pero Guaraní supo aprovechar las pocas oportunidades que tuvo y con la calidad goleadora de Adriano y de Mauro Gómez, Guaraní se aseguró el pase a los cuartos de final de este torneo regional federal amateur. Sí, el partido fue bastante peleado, bastante difícil. El segundo tiempo Guaraní justifica la victoria, pero está claro que los goles de más vino más que nada por errores del visitante que por mérito de Guaraní. Un gol en contra y un gol de Mauro Gómez, producto del error del arquero en la salida, que ya venía visorando errores, y bueno, finalmente se pagan caro. A veces estos torneos podés hacer un buen partido, excelente partido, pero en los mínimos errores lo pagás caro. Y creo que le pasó eso a Luis Fuerza, experiencia, falta de experiencia en la categoría, en este tipo de torneo, que bueno, que esperemos que en las próximas ediciones pueda ir de alguna manera corrigiendo estos errores y asentando cada vez más su participación y bueno, finalmente poder hacer una participación un poco más destacada, más larga que en esta, que ya de por sí es muy bueno, por supuesto, ¿verdad? Es un equipo bueno, pero bueno, claramente a veces los errores lo pagas caro. Muy bien, nosotros nos vamos despidiendo de esta cobertura de transmisión. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros en nuestra transmisión de futboleros en este partido que Guaraní ganó por 3-0 al equipo de Luz y Fuerza y clasificó a los cuartos de final. Nos vemos muy pronto cuando el fútbol nos llame. Chao, 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 chao. Se vio más.